Bueno, Dios los bendiga, mis hermanos. Los saludo en el nombre de Cristo Jesús. Es una bendición estar aquí en esta tarde, pues, por medio de este video, entregando un mensaje que Dios puso en mi corazón y quería pues compartirlo con ustedes. Espero pues sea de gran bendición. Los invito a que abran sus Biblias en San Lucas capítulo 17, versículo 11. Diez leprosos son limpiados, dice la palabra. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde están? No hubo quien volviese y diese la gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Les invito a que tengamos unas palabras de oración para que sea Dios guiándonos, que sea Dios dándonos entendimiento de esta palabra. Bendito Padre soberano, Rey de la gloria, eterno Dios. Estoy aquí, Señor, delante de tu presencia, pidiéndote que seas tú, Señor, llevando la dirección de este alimento espiritual, Señor, que solamente tú puedes dar. Permítenos, Señor, alimentarnos, Señor, que esta palabra quede arraigada en nuestros corazones, que esta palabra quede incrustada y la podamos modelar, Señor, la podamos poner por obra, Padre Santo. Habla, Padre Celestial, por medio de mis labios, que no sea yo hablando, Señor, sino que seas tú dirigiendo esta tarde, Señor Jesús. Bendice, oh Padre Santo, todas las personas que van a escuchar o van a ver este video, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, mis hermanos, siempre digo lo mismo, una historia pues muy conocida en la Biblia. Cuenta que 10 leprosos se encontraban en el camino por el cual iba pasando Jesús, ¿sí? Afortunados son los leprosos, pues, por haberse cruzado con Jesús en el camino, igual que nosotros somos muy afortunados de habernos encontrado con Jesús también. Cuenta la palabra que estos 10 leprosos, cuando vieron a Jesús de lejos, clamaron a gran voz pidiendo misericordia, ¿sí? Pero Jesús allí en este versículo 14, cuando él los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. De pronto pues estos leprosos pensaron de que en el instante podrían ser sanos, o instantáneamente, ¿no? Valga la redundancia. Pero lo que Dios hizo fue mandarlos ante los sacerdotes. ¿Por qué los mandaba donde los sacerdotes? Porque anteriormente, cuando las personas tenían lepra, tenían que ir donde el sacerdote para que se les examinara si en realidad pues las heridas habían sido sanadas, y aparte de esto tenían que hacer cierta cantidad de sacrificios pues para que pudieran volver al pueblo. Estos leprosos antiguamente eran excluidos, se decían que era un castigo de Dios por haber pecado. Me pongo pues yo a pensar que estos 10 leprosos, que nosotros en algún momento fuimos como estos 10 leprosos que estuvimos por ese camino, desolados, apartados de la palabra, apartados de Dios, y que en algún momento escuchamos el llamado de Dios, y no nos pudimos resistir. Muchas veces clamamos a gran voz pidiendo misericordia de Dios, pidiendo que nos ayudara, pero al ver nosotros que las cosas no ocurrían al instante, de pronto rechazábamos y caíamos.
Me llama mucho la atención que solamente uno de los 10 leprosos, los cuales fueron salvos, quiero hacer un paréntesis, les quiero ministrar bajo el tema no te olvides. Me llama la atención que este leproso, siendo extranjero, siendo samaritano, fue el único agradecido que fue a la presencia de Dios a darle gloria y honra pues por haberlo limpiado. La verdad, mis hermanos, no me imagino la vida de los otros 9 leprosos que fueron limpios, porque muchas veces pedimos misericordia a Dios, clamamos a Dios, pero cuando Dios se glorifica nos olvidamos de la obra que Él hace. En la Biblia cuenta muchas historias de personas que se olvidaron de Dios, y olvidarse de Dios lleva a consecuencias, lleva consecuencias. Vemos la historia de Adán y Eva, que pues después de que Dios les habló, les dio toda esa cantidad de maravillas en el paraíso, se olvidaron de Dios y se dejaron engañar por la serpiente, por el diablo. Vemos también una historia conocida como la del rey David, que codiciando pues a la esposa de Urías, a Betsabé, la llamó para que fuese al palacio, y esta la tomó y a partir de esto Betsabé quedó embarazada, quedó encinta, y el rey David, sin saber cómo tapar su problema, hizo cantidad de cosas que pues ya la mayoría de nosotros conocemos. Mandó pues a traer a Urías de la guerra para que supuestamente le diera informes sobre el estado de la misma, ¿sí? Pero entonces la intención del rey David era tapar el pecado que había cometido, tratando de que Urías, en la venida pues al reino a dar supuestamente noticias sobre la guerra, pues después de esto fuese y se llegara a Betsabé para disimular el embarazo de ella, ¿sí? Pero Urías era un hombre diferente. Urías era, pues en mi opinión, era un hombre diferente porque él pensaba que cómo podía llegar a la casa y acostarse con su mujer, sabiendo que sus amigos, sus compañeros de guerra estaban allá luchando. Y no quiso pues obedecer al rey y no fue a la casa de Betsabé, sino que se quedó en la entrada del palacio. Al otro día pues el rey David se dio cuenta de todas estas cosas e invitó a cenar a Urías, hasta el punto de que Urías bebió tanto vino que se embriagó. Entonces el rey David pensaba de que por el hecho de que Urías tuviera todos esos tragos, se iba a poner contento de corazón y iba a buscar a Betsabé. Pero Urías se fue y se quedó dormido en medio de la plaza, ¿sí? El rey David, sin otra opción, mandó una carta al capitán del ejército, a Joab, para que éste pusiese a Urías allí adelante de la guerra, en la zona más complicada de la guerra, y Urías efectivamente murió. Todas estas cosas las hizo el rey David porque se olvidó de Dios, se olvidó de la grandeza del Dios que tenemos, se olvidó de que él era un simple pastor de ovejas, de que era el menor de los hermanos y que Dios lo ungió para ser rey de Israel, lo puso como rey de Israel, lo salvó de la mano del rey Saúl, lo libró de muchas guerras, pero el rey David se olvidó de Dios. Y como cada que nos olvidamos de Dios hay una consecuencia, o hay muchas consecuencias, pues este hijo que tuvo Betsabé, el rey David, murió. El hijo de David, Absalón, se levantó contra su rey, se acostó con sus concubinas, hizo hubieron cantidad de consecuencias, ¿sí? Esto me lleva a pensar, mis hermanos, que el olvidarse de Dios siempre conlleva cada día más a perdición, porque pues como vemos esta historia del rey David, hizo
Se olvidó una vez de Dios cuando llamó a Betsabé al palacio. Se volvió a olvidar de Dios cuando hizo todas estas cosas para que Urías se fuese y se acostase con Betsabé. Se olvidó de Dios cuando mandó a que pusieran a Urías allí delante de la guerra. Entonces es un patrón que es muy complicado, porque una vez le fallamos a Dios, se convierte cada día en más y más fallos y cada día nos olvidamos más de Dios. También vemos pues la historia de Judas Iscariote, pues todos la conocemos, discípulo de Dios, se sentaba en la mesa de Dios, pero este se olvidó de toda la grandeza de Jesús y lo vendió por unas cuantas monedas. Lo vendió sin importar nada, se olvidó de Dios. En esta tarde yo les quiero invitar a que cierren sus ojos, a que recuerden esa situación difícil, esa situación amarga, esa situación que parecía imposible. Cuando estaban allí ustedes arrodillados en sus casas, en sus habitaciones, en un hospital, no sé por qué circunstancia, y se postraron ante Dios y clamaron pidiendo misericordia, pidiendo que los ayudara, pidiendo que se glorificara de alguna forma, porque no tenía usted mismo la capacidad de resolver ese problema, esa dificultad. Muchas veces nos olvidamos de esos instantes, y yo creo que, mis hermanos, esos momentos siempre los debemos tener presentes. Esos momentos en los cuales Dios nos sacó de allí lo más profundo, en los momentos en los cuales estábamos perdidos, estábamos invadidos por la lepra del pecado y no sabíamos qué rumbo tomar, no sabíamos para dónde ir, pero Dios se cruzó en nuestro camino. Dios se cruzó en nuestro camino y nosotros clamamos a gran voz pidiendo misericordia de Dios. Y esta tarde yo les invito a que cierren sus ojos, a que recuerden todas estas cosas, a que recuerden esa dificultad tan grande que tuvieron, esa dificultad que ustedes pensaron que nunca iban a salir de ella, a esos excesos de los cuales estaban sumergidos en el mundo, a esa lepra del mundo que carcome cada parte del ser. Que no se olviden de ese familiar que Dios restauró. Cuando usted clamaba en su casa, cuando usted pedía misericordia por ese familiar, cuando usted pedía a Dios que lo sacara de allí, de ese abismo, de ese lodo de la desesperación en el cual se encontraba. Recuerde siempre a Dios, las cosas que Dios hace, porque en el momento que nos olvidamos de Dios, en ese momento las consecuencias vienen para nuestras vidas. Les quiero pues contar una historia, la cual pues es personal. Yo tengo una hermana la cual tiene una enfermedad lupus, se llama lupus, y ella para este tiempo, hace un año, se encontraba hospitalizada porque a causa de esta enfermedad ella quedó sufriendo de la presión. Y mi hermana le dio un derrame cerebral. Mi hermana pues era una persona que no reconocía a los familiares, no reconocía a las personas que iban a visitarla, no podía valerse por ella misma, si hacía pues en el cuerpo, no tenía la capacidad de controlar sus esfínteres. Y recuerdo mucho que salí yo una vez de culto, un sábado, culto de jóvenes, y ese fin de semana pues me correspondía a mí quedarme con ella, me correspondía pues cuidarla. En la madrugada en la mañana de ese domingo, pues ya pasando la noche, mi hermana convulsionó, mi hermana pues se hizo del cuerpo, botaba basa por su boca. Y los médicos de una me dijeron, llame a sus familiares, que su hermana está muy grave y su hermana puede que no salga de esto. ¿Sí?
llamé a mi madre y mi madre desolada, angustiada, pues por esta situación, por la situación por la cual estábamos pasando. Pero yo sentía tranquilidad. La verdad es que sí, obviamente hay tristeza porque uno es ser humano, pero estaba yo tranquilo, estaba seguro de que la voluntad de Dios iba a ser perfecta y que si era para que ella se quedara, Dios la iba a dejar bien, la iba a dejar que ella se pudiera valer por ella misma, y que si era que la tenía que llevar, pues esa era la voluntad de Dios. Y yo le transmitía eso a mi mamá, a mis familiares, pero ellos sí tenían pues esa desesperación de que de pronto mi hermana pudiese fallecer. Mis hermanos, no sé en qué momento ocurrió. No sé en qué momento ocurrió que mi hermana se recuperó. No sé en qué momento ocurrió que mi hermana ya podía reconocernos, que mi hermana podía andar, que mi hermana podía ir al baño sola. No sé en qué momento ocurrió. Simplemente que Dios se glorifica en el momento preciso. De pronto estos 10 leprosos, cuando Jesús les dijo que fuesen y se presentasen donde los sacerdotes, pensaron que Dios no los iba a sanar, porque de pronto creyeron que Dios los iba a sanar ahí mismo en el instante. Pero yo les digo que el tiempo de Dios es perfecto y cuando Dios se glorifica lo hace en gran manera. Nosotros pues desesperados allí en el hospital porque mi hermana, ya iba a empezar la parte de la cuarentena y pues mi hermana, o sea, ha sido muy fuerte, pero entonces nosotros decíamos, si a mi hermana le da ese COVID, han dicho, mi hermana se muere allá. Y mis hermanos no me los van a creer, pero el día que empezó la cuarentena, ese día le dieron salida a mi hermana. Ese día mi hermana se vino para acá, para la casa, y por la gloria, la misericordia de Dios, está bien. Sufre todavía de lupus, pero pues después de esa afectación cerebral pues creímos que iba a quedar diferente, y de pronto alguien, si alguna vez, alguna oportunidad tenemos de que ustedes la vean y ustedes pensarán, esa muchacha sí tuvo esas cosas. Entonces el mensaje es que no nos olvidemos de Dios, que no nos olvidemos de esos momentos angustiosos en los cuales pasamos, en los cuales le entregamos todo el corazón y pusimos en Dios toda nuestra confianza, porque no teníamos más para dónde caminar. Que siempre nos postremos delante de Él y que siempre recordemos que tenemos el soberano, el que todo lo puede. Dios los bendiga, mis hermanos, y les quería compartir ese mensaje.